Lo invitamos para pasar ese WhatsApp aquí al estudio, siempre por supuesto con sus ideas de la Libertad Avanza, y ya me conocen los oyentes y televidentes, yo soy nacional y popular. Siempre con respeto. Le agradecemos a Carlos Zapata que esté acá con nosotros y le damos los buenos días. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a De Buena Fuente. Buen día, Marcela, muy agradecido por la invitación. Le contemos a los oyentes y televidentes. ¿Está conforme con el gobierno de Milei? ¿Cree que algunas cosas se tendrían que haber hecho de otra manera o no haberse hecho? ¿Cómo lo ven ustedes? Usted es del núcleo duro de la Libertad Avanza, se podría decir en cierta manera. Yo creo que la respuesta, dado como me ha presentado, es obvia. Por supuesto, estamos conformes con el desenvolvimiento que tiene en la conducción de la administración del país Javier Milei, sobre todo en lo que es el cambio de rumbo, el achicamiento del Estado, que en definitiva significa menos carga sobre la espalda de los contribuyentes, y buscar mayor eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos. Es una tarea realmente ciclópea la que tiene el gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Regulación, donde está Federico Sturzenegger, de tratar de eliminar todas aquellas regulaciones que eran para criar kioscos y tratar de entorpecer el funcionamiento libre de cada uno de los agentes de la economía. Yo creo que, y se percibe a través de los indicadores que surgen de las estadísticas que difunde el INDEC, que se van alcanzando distintas etapas en un camino exitoso para tratar de generar un clima realmente, ¿cómo le podría decir?, amigable y propicio para la erradicación de inversiones y el crecimiento de la economía. Ahora, ¿no cree que se echó mucha gente en forma innecesaria? Esta semana, por ejemplo, nos decía un oyente televidente que ya no trabajan los banderilleros en las vías del ferrocarril. Estaba viniendo un tren, esto pasó acá en la calle Alsina, creo ayer o antes de ayer, tenemos fotos, tenemos todo, y tuvo que pitear el tren, parar el tren, bajarse alguien del tren para avisarle a los vehículos, y tampoco estaban funcionando ¿cómo se llaman? Baranda, ¿cómo se llaman? Barreras. Las barreras, tampoco estaban. ¿No cree que por ahí se echó gente de meteorología, por ejemplo, gente del INTA, usted que es productor y demás, ¿no cree que se le fue la mano con algunas cosas? No, de ninguna manera. Evidentemente habría que preguntarse por qué estaban y por qué el Estado tiene tanta dotación de personal y resulta ineficiente y no atiende las necesidades. El caso específico de este tren que va a Güemes, yo no sé si está en manos de la Administración del Estado de Ferrocarriles Argentinos. Sí, está todavía en manos de y bueno, Trenes Argentinos. Me comprometo a ver el por qué no se arreglan las barreras, porque si usted puede tener mecanismos automáticos, sí, contratar gente porque sí no tiene sentido. Ahora, tengan en cuenta que cada peso que se gasta ahí es peso que pagan los contribuyentes. Ninguna de las dos cosas estaban, ¿no? Me comprometo a averiguar, no es un tema que hace a mi área de trabajo en la Cámara de Diputados, porque sí, no forma parte de las comisiones que integro, pero me comprometo a hacer la indagación y a acercar la información. Yo aprovecho cuando viene gente de afuera, porque otra posición del gobierno nacional es no dejar hablar con los medios a los funcionarios nacionales. Entonces, cada vez que uno lo llama para preguntarle algo, dice, no, la verdad que no me dejan dar información, no lo puedo hacer, y pasa en todas las reparticiones, ¿no? Sí. Eso nos hace a nosotros muy difícil el tema del trabajo. Y no sé, no puedo responder por otro. Seguro. Las rutas, por ejemplo, viniendo de Jujuy, una cantidad de pozos, una cantidad de cosas. La ruta que va derecho de Jujuy, creo que es la 9, que viene derecho de Jujuy la 9, la que pasa por Güemes. Por Güemes, sí, por Güemes. La 9 es la que viene por acá y agarra por la cornisa. No, la que viene por Güemes. Esa es la 34, la que sigue de largo. Esa, una cantidad de pozos impresionante en todos lados. Y dijo el ministro Camacho, que desde la Nación le dijeron que no iba a haber arreglo de rutas. Mire, ¿eso le parece a usted? Porque estamos hablando del tema de la barrera, de los banderilleros, que es peligroso por los accidentes. El tema de la ruta.
con tanta cantidad de pozos y demás, es peligroso para la gente. ¿No se debe invertir un poco? ¿Hay que cortar así todo de cuajo? ¿Cómo lo ve, Mire, Carlos? en materia de obras públicas, sobre todo obras viales, ayer estuvimos reunidos con el responsable del área, creo que era la quinta de vialidad, el ingeniero Federico Casa, Sí. y nos informó acerca de cuáles son las labores que está haciendo y actuando, llevando adelante en las rutas nacionales. La tarea de mantenimiento, o sea, de bacheo, se larga en esta temporada después de que terminan las lluvias para tratar de recuperar las rutas. Sí. Pero se tiene el desarrollo de la obra pública comprometida, que fue objeto de un acuerdo entre la Nación y las provincias ya por mayo, y después el gobernador lo quiso vender como Pacto de Güemes, pero realmente se había acordado en el mes de mayo, que son 9, 34, 68 y 40, y 51. Esas se va, algunas ya están en pleno desarrollo. Estaba yendo el ingeniero Casas a Metán para ver si la semana que viene arrancaba este tramo que es Rosario de la Frontera hasta Yatasto. Ahí en Yatasto me preguntaba a uno de los candidatos que nos acompañaba en la reunión por qué no seguía hasta Metán. Y es porque está previsto quizás una nueva traza y que le digo que muchos ciudadanos, y no solo de Salta, también algunos amigos que vienen de turismo, se quejan mucho de esta actitud que ha tomado el intendente de Metán de establecer restricciones a velocidad con fotomultas, que nada más que una usina de generar multas para la gente distraída y recaudar. Y en realidad las rutas nacionales están para circular rápido y seguro. Y la traza que pasa por la zona urbana, si no tiene la seguridad o no se respetan las cuestiones razonables en cuanto al tránsito, evidentemente va a fortalecer la tesis de una nueva traza, eludiendo la zona urbana de Metán para facilitar o mejorar el flujo de vehículos. ¿Eso es algo que está en análisis todavía o ya es un hecho? Ya hay traza? un anteproyecto de la época del gobierno de Macri, por eso calculo de que el tramo licitado, que en realidad fue como inaugurado por el gobernador como 3 veces Sí. durante el gobierno de Alberto Fernández, y lo ha anunciado como bombo y platillo, un gran resultado de la gestión, se va a poner en marcha en el gobierno de Javier Milei. Está la asignación de fondos, está la empresa, tienen que volver a establecer el obrador porque alguna maquinaria se desplazó, pero esperamos que próximamente, terminada la lluvia, se empiece a trabajar y eso se va a transformar en una autopista que tiene 2 manos de ida, 2 manos de vuelta, para mejorar la seguridad y eliminar lo que se llamó en aquel momento la ruta de la muerte. En materia de ruta 51, con los últimos aluviones. Fue muy difícil el siempre último tema. es una cuestión inclusive recurrente. Mucha gente Yo conozco mucho esa anegada, ruta. perdieron la producción. Yo conozco mucho esa ruta, Sí. conozco mucho la zona. Yo nací, me crié en Campo Quijano, me encantaba meterme ya sea por la ruta o en tren, por la Quebrada del Toro. Y tiene puntos críticos, hay uno que es bastante complicado ahí en Camayo, un poquito más allá, pasando Ingeniero Mauri, pasando el puesto de Gendarmería. Y más adelante, producto de la acumulación de aguas, se producen los desplazamientos de los cerros, vienen los aluviones, se lleva parte de la ruta. Y en el cauce del río, porque alguna parte del trazado de la ruta está en el borde del río y siempre sufre, cuando viene la crecida, sufren las rutas y muchas veces se lleva los aviones y se lleva parte del trazado. Lo importante es que el ingeniero Casa ha dispuesto y ha reforzado el destacamento de vialidad que está en San Antonio de los Cobres. Los días pasados, cuando fueron las grandes precipitaciones y se cortó la ruta, lo primero en actuar fue Gendarmería Nacional, que concurrió en auxilio de las personas que habían sufrido la inundación, el anegamiento o la destrucción de sus propiedades por el arrastre que traen desde el cerro, lo que llamamos alude. Pero también auxilió gente que estaba aislada ahí en el Abra, eran los turistas italianos, tenía contacto permanente con gente de Gendarmería. Inmediatamente se desplazaron elementos de vialidad para tratar de establecer plazos precarios y restablecer la circulación. Y al día de hoy está restablecido, lo único que resta es reconstruir la cinta asfáltica y reforzar gaviones para prepararse para la próxima embestida del río. ¿Quién estaba en la reunión de ayer con Casas? Estaba la diputada Orozco,
y distintos candidatos de distintos departamentos a diputados para que conozcan realmente la verdadera situación. Todos de La Libertad Avanza. Así es. Le decimos a la audiencia, Mavi, que está sentado con nosotros en nuestros estudios, el diputado nacional Carlos Zapata, él es diputado de La Libertad Avanza. Lo que quieran comunicarse, mandar consultas, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? 3874-147-505, 3874-858-977. Hablemos de las reuniones en Salta y demás. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué es lo que va a hacer La Libertad Avanza para diferenciarla del Frente Liberal Salteño? ¿Y cuál es su opinión de este Frente Liberal? Mire, todo el mundo tiene derecho a hablar y decir lo que le parezca, pero si yo tengo posibilidad de usar Adidas original, no voy a comprar la salada directamente. Definitivamente la cuestión es así. Hay muchos gatos que se autoperciben leones y no por eso van a tener la capacidad del león. Lo decidirá el electorado. El intento del gobernador Gustavo Sanz de tratar de dividir al electorado libertario no es nada más y nada menos que ser funcional al kirchnerismo, y nosotros lo vemos de esa manera. Cualquier tipo de agresión que venga de estos candidatos impostados, no la tomamos en cuenta. Sí vemos cierta virulencia y ataque a las principales figuras de La Libertad Avanza, pero no vamos a responder, sino que estamos abocados en llegar a la ciudadanía, mostrando una forma distinta de hacer política en esta etapa electoral, promoviendo candidatos nuevos, gente preparada, que está en condiciones de asumir los distintos cargos electivos, porque, como bien lo dijo Javier Milei, y se repite al cansancio, no se pueden esperar resultados diferentes con los mismos de siempre. Y esta que se pretende fabricar desde un lugar peronista kirchnerista, un frente libertario, realmente es un oxímoron. No tengo más para comentar al respecto. Nada más que eso. Alba Quintar no era de ustedes, no es funcionaria nacional, que es la candidata a diputada en primer término, que dice que estuvo trabajando con ustedes y después tuvo duras acusaciones contra Olmedo y creo que también en su contra. Mire, lo que pueda decir esa persona me tiene sin cuidado y más habla de ella que de mí. ¿Pero trabajaba con ustedes o no? En ningún momento. ¿Nunca estuvo en La Libertad Avanza? Nunca. ¿Y cómo es funcionaria nacional? ¿Es funcionaria? Así dice ella. Si usted me muestra la resolución, le voy a dar la razón. ¿Usted desconoce que sea de la funcionaria nacional? Nunca he visto un acto administrativo que disponga la designación de esa persona. Y como decía mi gran maestro dentro de la profesión, don Roberto Di Basur, padre, el papá del ministro, Carlitos, papelitos cantan. ¿Usted nunca vio? No. Y lo que no se ve en la cuestión de la administración no existe, ¿no? Claro, es verdad. Es un proceso escrito. Volvamos al tema de la ruta que me interesa bastante. Usted habló de esta ruta de metán y habló de un proyecto en la época de Macri. En la época de Macri también hubo el proyecto de la ruta de Güemes, que quería pasar por fuera, que después la gente se manifestó que no. Ese es otro tramo de la ruta 34. Sí. ¿Qué pasó en aquel momento? La nueva traza podía afectar los intereses de algunos comercios que estaban ubicados en la zona urbana y también de los empresarios que venden combustible, tanto como Conta en Metán, como Aprile en Güemes. Pero no obsta que si no hay una nueva traza que ellos puedan trasladar sus negocios. Lo importante es para qué el Estado, a través de todo el uso de los impuestos, invierte en ruta para circular rápido y seguro. Sí. Y las trazas que van por las zonas urbanas no son ni rápidas ni seguras. Y Entonces, por lo general en todas partes del mundo las autopistas van por otro lado, no van por claro, la parte urbana. sí, por eso se busca rapidez y seguridad. O sea, velocidad de la circulación y seguridad. Entonces, es de esperar que en algún momento pueda existir, ya sea por iniciativa privada y demás. Por ahora, tal como lo anunció al momento de asumir Javier Milei, la obra pública se va a terminar la iniciada, la que estaba en etapa de concluir, y nueva obra pública siempre va a estar orientada a buscar que sea a través de la articulación público-privada, o sea, iniciativa privada. Usted que es productor, digamos,
¿Usted pondría plata para hacer una ruta en su zona, por ejemplo? Porque me llama la atención mucho eso de la iniciativa privada. ¿Con qué motivo van a poner plata? Porque hasta ahora no se conoció ninguna iniciativa privada que haga ninguna ruta en ninguna parte, ¿o usted sabe de alguna? Y yo Yo no lo entiendo sé. que sí, pero porque, digamos, una persona que realmente desea invertir, coloca dinero, toma un riesgo a cambio de una renta. ¿Y cuál sería la renta? ¿Un peaje? Cobrar un peaje, por supuesto. Y hay, hoy existen peajes en muchas rutas nacionales, inclusive se había privatizado el cobro de peaje y el mantenimiento. Después se estatizó de nuevo en corredores viales argentinos. Acá teníamos el peaje de Aunor. Sí. Mientras estuvo eso, estuvo razonablemente bien. Urtubey lo levantó y el gobierno de Sáenz no se invirtió un peso. Y si usted se quejó por la 34 entre Güemes, por ejemplo, y la provincia de Jujuy, imagínense lo que se tiene que decir sobre este tramo. Sí. Espantoso. Sí, sí. Pero digo, ¿conoce ya alguna iniciativa privada o hasta ahora ninguna? Pero claro que hubo iniciativa privada en este momento, No. me sorprende, no se la puedo puntualizar, pero sí hay gente que invierte Sí, en esto. pero ahora digo, en la etapa Ahora de no, Milei, yo no, ¿ya ahora, hay algún proyecto? No, en el ninguno pasado todavía. sí. No, hay no, gente pero que ahora no. Mire, los productores han constituido los consorcios camineros. Sí, La provincia le da la espalda al mantenimiento de los caminos que existen, algunos le llaman caminos vecinales, y los productores se hacen cargo. ¿Usted no cree que el productor se hace cargo del mantenimiento de la ruta para perder plata? Es porque realmente mejora el desempeño de su actividad de su global. producción. Entonces, ese es el mejor ejemplo de que la iniciativa privada puede ser rentable. pero ahora todavía no hay ninguna. Pasó lo mismo Yo con no la conozco, no le Merced. puedo decir que no haya Yo ninguna. tampoco Yo no conozco. No conozco, pero le voy a averiguar. Pensaba Alguna que debe capaz haber. que usted conocía. Pasó lo mismo con la ruta con la ruta 68, la que va a la Merced. Se quería pasar por afuera de los pueblos, hubo manifestación de Cerrillo, de la Merced y no se hizo nada de eso. Está en plan, está previsto. La ruta 68 tiene distintos problemas, de acuerdo a lo informado el señor Casa. Acá pasando Cerrillo, llegando hasta el carril, hay una zona donde se inunda. Y lamentablemente la provincia no hace las obras pluviales. Recordemos que la responsabilidad en el manejo de la agua, la evacuación de las aguas pluviales, las aguas superficiales, corresponde a la provincia por una cuestión constitucional, y está reglamentado en la provincia en la ley 7017, que es el Código de Aguas de la provincia de Salta. No, la provincia no invierte en obras para reconducción de caudales, para proteger trazas de ruta, y Vialidad actúa sobre el terreno en el que puede intervenir, lo que es, digamos, la jurisdicción nacional, que es la ruta y el alcantarillado del lado. ¿Qué es lo que pasa? Se producen con el paso del tiempo algunas transformaciones, hay lugares donde se urbanizan lotes, en otros donde se replantea el cultivo. La Agencia de Recursos Hídricos no tiene un control adecuado porque cada cambio en el trazado de las acequias de desagüe o de irrigación tiene que ser aprobado, puesto en conocimiento de la Agencia de Recursos Hídricos conforme al Código de Agua. También la urbanización significa una modificación de la traza de las acequias por las cuales se escurren los caudales fluviales. No sé, esta situación genera y agrava muchas veces el problema. Normalmente el dueño del fondo, ¿no es cierto?, busca unificar para tener más superficie útil, trata de unificar los caudales. Unificar los caudales significa aumenta el volumen, mayor velocidad, mayor volumen de agua conducida, tiene efectos destructivos más grandes. En fin, hay un problema de falta de control que no es de ahora. Antes sí existió en época de control, pero con el desacomodamiento de la AGAS, medio que se perdieron estas funciones. El manejo de las aguas, lluvia es una cuestión compleja. Los municipios no invierten para tener obras de protección, se autorizan urbanizaciones sin que se haya previsto la obra previa de desagüe. Y eso, en definitiva, termina perjudicando al futuro. No se prevé obra de nada, ni de cloaca, ni de nada, y hay muchos problemas con eso. Hubo una época, hubo una empresa, que era de los Benavides, que cuando licitaba el barrio, con los desagües, con las veredas, con las calles y con el arbolado. Que así corresponde. Bueno, Viviendas Altas se llamaba la empresa. ¿Y qué pasó? Y bueno,
esa buena práctica que se llevó a varios barrios dentro del Valle de Lerma, bueno, ya no existe. Entonces, en ánimo de eficientizar, dice, pero a la larga es un gran perjuicio, se licita únicamente la construcción de casas, entonces la construcción de desagües, el pavimento, la vereda, digamos, lo que hace a la higiene y a una buena convivencia, no se respeta, no se incluye, ni, bueno, es un cúmulo de habitaciones o de viviendas donde es muy difícil tener orden. Muchas veces los espacios públicos que tienen que contemplar el asiento de una dependencia policial, ya sea una garita, una guardia, una comisaría, una delegación, no se construye y bueno, se empiezan a ampliar las zonas urbanas, se pierde control, y no solo en materia de seguridad, también hay problemas de acceso a la salud. O sea que, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que la planificación nueva en materia de desarrollo urbano no es lo suficientemente completa para que el resultado de la construcción de un nuevo barrio pueda satisfacer y llevar todos los servicios a los ciudadanos. Usted me dio una buena noticia con respecto a la ruta. Se van a bachear ruta y va a haber una posibilidad de una nueva traza en Metán. ¿Qué pasa con la otra plata que antes llegaba a la provincia y ahora no llega? ¿Cuál? El ministro Divasur dijo que, por ejemplo, no hay plata para casa, hubo otras reducciones en otros conceptos. ¿Cómo el tema? Usted que es contador, cuánto se redujo el ingreso a Salta y qué va a pasar al respecto? Hay gente que antes tenía una vivienda económica, ahora no la va a poder tener, lo que yo tengo entendido. ¿Cómo es? A ver, la nación no deja de cumplir ninguna de las obligaciones establecidas por ley. La ley primigenia que obliga o que establece una relación de transferencia del recurso de la nación a las provincias se llama Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Es una ley convenio que ha sido aprobada por todas las legislaturas del país. Tiene un estatus superior a una ley convencional. Eso se cumple. De la ley, está mandando toda la coparticipación que le corresponde a Salta? Por supuesto que se manda toda la coparticipación. ¿Y qué es lo que no se manda? ¿Qué es lo que se dejó de Lo mandar? que se dejó de mandar las transferencias discrecionales. Pero también pongamos un poco y traigamos madurez a la discusión y al diálogo. No puede ser que una provincia, para mover un dedal, para mover una silla, necesite ayuda extraordinaria de la nación. El esquema de la distribución de las facultades tributarias entre la nación y la provincia está establecido en la Constitución. La provincia de Salta es la cuarta provincia con mayor presión tributaria de todo el país. Y usted me dice que están diciendo que no tienen dinero para hacer cosas que no están previstas en la coparticipación. ¿Y para qué recaudan tanto? ¿Por qué cobran tantos impuestos? En materia de seguridad estamos sexto, empezando desde abajo. Estamos entre las 6 peores provincias en materia de seguridad, pero somos la cuarta provincia en que más recauda impuestos. Decir que la nación no me manda es una buena excusa para decir no hago nada, si no me da, otro no me mantiene. La provincia de Salta tiene que tener una administración ordenada, reducir el gasto hasta los niveles razonables para poder habilitar todo este tipo de inversiones. No podemos tener un Estado nacional que está llevando un ordenamiento en la administración, o sea, eliminar gastos superfluos para tratar de potenciar primero. ¿En Salta se tendrían que echar empleados, por ejemplo, como se echó en la Nación? Pero todo aquel que sea supernumerario no es un empleado, es un mantenido por toda la sociedad. Mire, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? De que hay una excesiva planta política. Hasta hace poco que yo lo seguía, se publicaba en el mes de enero un decreto que renovaba 700 cargos. ¿Dónde? En el Gran Bur, 700 personas en el Gran Bur, agrupamientos políticos, algunos categoría 1, que es la máxima categoría, y coordinadores de coordinadores. Si no hay racionalidad en el uso de fondos, difícilmente alcancen los fondos para atender la verdadera necesidad del pueblo. La adecuada administración establece que uno debe priorizar el gasto. Ahora, si yo priorizo el gasto por la propagandita, por tener de empleado a mi amigo, mi militante y tener una organización para mantenerme yo en la política, evidentemente soy el peor de los administradores, porque el administrador se debe a un objetivo y en caso de la política ese objetivo está relacionado con un progreso o acercarle un bienestar a la gente. Pero si prioriza la estructura política, sobrepoblar la administración pública a costa de la calidad y la cantidad de servicios
que recibe la gente estamos mal. Y si el ministro se queja por eso, que empiece a hacer un balance para adentro y trate de alinearse en lo que hace Javier Milei. Eliminar gastos superfluos, eficientizar para poder bajar impuestos. ¿Cuándo vamos a bajar impuestos? Mire, les voy a contar. Yo ¿Qué impuestos nacionales se bajaron? Se bajó el impuesto país. Sí. El impuesto a las ganancias a través de la nueva escala para la cuarta categoría. Hemos bajado el impuesto a los bienes personales. Se han eliminado las retenciones para las economías regionales. ¿Quiere que le siga diciendo? Pero eso, la mayoría de esos impuestos lo pagaba la gente que tenía plata. Usted me dice, el impuesto país lo pagaba la gente que compraba cosas de afuera. Pero, momento. El impuesto a la ganancia, la gente, o sea... No haga ese reduccionismo, no le admito que haga ese reduccionismo. Tíreme un impuesto para el pobre. No me haga ese reduccionismo. Las retenciones. El impuesto país, se pagaba por la compra de insumos en el exterior y los insumos integran la composición de costos de muchos productos de consumo masivo. Entonces no hago un reduccionismo. Las por ganancias. favor, le pido que en ese tema no se vaya, porque ahora, no es cierto. Tíreme un impuesto del pobre, de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. A usted le bajamos impuesto, ver, por ejemplo. Yo le voy a explicar. Todos los impuestos pegan en el bolsillo del que menos tiene. ¿Por qué? Porque el impuesto que usted paga forma parte de la composición del costo. En la composición del costo, a su vez, hay una piramidación de impuestos, que son los impuestos provinciales. Pero no vemos que baje nada. Por ejemplo, se logró mantener así, entre comillas, el tema de la inflación. Si uno va al súper, y vamos a lo que paga la gente común, yo pagaba soda de 2 litros el mes pasado 1.000, ahora me sale 1.500, aumentó un 50%. Sí. Si usted va a la nafta que uno tiene que cargar, cuando asumió Milei yo pagaba 11.000 por semana, ahora pago 60. La yerba, cuando asumió Milei salía 1.000, ahora sale 3.500 la de 1 kilo, y estoy hablando de una yerba así como un hacha nomás. La luz, el gas, yo pagaba de gas 600 pesos y ahora estoy pagando 12.000. Yo digo lo que yo sé de mí, usted tirará otros números. La luz, por ejemplo, en mi casa yo pagaba de luz 20.000 pesos, ahora estoy pagando 140.000. Y eso lo paga la gente común. La gente común va al súper, paga la luz, paga el gas. ¿Qué se redujo para la gente común? Porque son pícaros los empresarios, les reducen los costos, pero ellos no reducen nada. El dólar no sube y ellos siguen subiendo, por ejemplo. El dólar de comercio exterior se devalúa al ritmo de 1%, estuvo devaluándose al ritmo de 2%, eso se llama crawling peg. Ahora le voy a explicar. En materia de tarifa pública, el 80% del componente tarifario estaba subsidiado por el Estado. ¿Con quién? Con impuestos. ¿Cuál es el impuesto que más se recaudaba? El IVA. ¿Y el IVA quién lo paga? ¿Sobre quién tiene mayor incidencia el IVA? Sobre el que menos ingresos tiene. ¿Por qué? Porque el 100% de su ingreso lo destina al consumo que paga IVA. La persona como usted que tiene un ingreso medio superior... Señora, déjeme terminar, por favor. Sí. Persona como usted, el 100% de su ingreso no es consumo, capitaliza o tiene otro tipo de cosas, o sea que para el pobre el 21% de todo lo que recibe lo paga de impuestos. Usted si recibe si la mitad lo destina al consumo, será un 10,5. Entonces el peor de los impuestos son los impuestos al consumo, como el IVA. El diferencial, el subsidio para la nafta, para la tarifa... ¿Se bajó o no el IVA? El IVA sigue en el 21. Sí, ¿y cuándo se va a bajar aquel que lo paga toda la gente? Por ejemplo. Si usted me deja terminar, no vamos a entender. Si no, yo le escucho a usted. Yo lo dejo terminar, pero sí, me está tirando un impuesto que no se redujo, por ejemplo. Señora, le repito, el impuesto a valor agregado es el impuesto que más recauda dentro de la composición de ingresos del Estado. Bueno, ese impuesto se utilizaba para subsidiar el costo de la prestación de servicios que no pagaban los consumidores. O sea, que había gente en Buenos Aires, gente en Salta de altos consumos que tenía un 60 o un 80% de su tarifa subsidiada por el Estado. ¿Y con qué? Con el dinero del IVA. ¿Y quién paga el dinero del IVA? Los que menos tienen. Entonces, en esta lógica de tener servicios baratos, terminaban castigando a través de un impuesto el bolsillo del que menos tiene. Entonces, hay que sacarse la careta y cada cual tiene que pagar el costo de lo que consume. Si el costo argentino es elevado, no es culpa de Javier Milei, sino
que los gobiernos anteriores que fueron generando tanta traba, tanto impuesto y tanta intervención del Estado que encarecen los servicios. En materia de combustible no se puede tener una producción adecuada de combustible en un país si usted no está equiparado en la retribución de aquel que invierte con los precios internacionales. Eso pasa con la nafta. Y la nafta, que deriva del petróleo, está teniendo un ajuste de un 1,5%. Los impuestos indirectos, que es lo que se apunta a que se van a bajar, los impuestos que inciden sobre el consumo o los que financian intervenciones estatales ociosas, son los que se han ido reduciendo. Se han eliminado miles de tasas por parte del desmantelamiento que está llevando Sturzenegger. Pero usted no me diga que un impuesto que paga una empresa no le va a incidir en el costo del producto al consumidor. ¿Cuáles tasas se sacaron? Por ejemplo, AGP, la Administración General de Puertos, chao. Pero yo le estoy preguntando para la gente que nos está Por escuchando. eso, ¿Qué se le es que usted sacó? tiene una concepción de cómo funciona el sistema tributario demasiado reducida. Si una persona... Por eso le pregunto a usted qué contador. Pero si me interrumpe, yo no puedo explicarle, señora. Si usted tiene una persona que para producir un bien tiene que pagar impuesto a las ganancias, después del impuesto a las ganancias tiene que pagar el impuesto a los bienes personales por la tenencia del activo, ¿usted cree que esa persona no va a transferir al costo de ese impuesto, perdón, al costo de ese producto todo el impuesto que paga? Sí, lo transfiere porque nadie se funde. Ahora no lo tiene. Bueno, ¿Y qué bajó? ¿Qué bajó? La aceleración de los precios que tenía con el gobierno de Alberto Fernández se viene cayendo. Es más... Pero en el camino aumentó todo un 300%. O sea, ¿qué tenemos más barato? ¿Qué empresario salió y dijo, gracias a que a mí me sacaron el impuesto a la ganancia, el país, esto, lo otro, yo bajo tal cosa? Yo no escuché a nadie. ¿Hay una viveza por parte de los empresarios de hacerse los tontos también? El empresario cuida su bolsillo. Sí. El Estado debe achicarse para no intervenir. Y el mercado, usted consumidor, si usted le sube la soda el 50%, busque otra soda que no haya subido. Yo tomo agua ahora. No, están todas subidas. Está toda subida, entonces yo tomo estará agua de la cartelizado. canilla. Entonces tenemos que esperar, no consumir soda, por ejemplo. Y la diferencia que hay es que cuando sube Javier Milei, la inflación viajaba al 17.000%. La inflación no es solo el aumento de precios, porque si todos los precios aumentan en la misma proporción, no existe inflación porque nadie se ve retrasado. El problema es que no aumentan los ingresos. De la inflación, no aumentan los ingresos, no se puede comprar. El problema de la inflación es que todos los precios se mueven, pero no se mueven en forma coordinada. Entonces uno se acelera, otro se retrasa. Entonces uno de los precios de la economía es el precio del salario. Entonces se atrasa el salario y aumenta. Ese desbarajuste, esa inercia inflacionaria es la que se está controlando y felizmente estamos llevando a buen término. Los precios se tienen que sincerar. Y ahora, buena parte de los precios no bajan porque no baja el componente impositivo provincial y municipal. De la nación se han reducido impuestos que, como le expliqué, todo impuesto que paga un empresario lo va a trasladar al costo y lo va a terminar pagando el consumidor. Pero la provincia, cuando yo me recibí de contador público, la tasa de actividad económica era del 1,6%. Ahora es el 5%. Si usted tiene en cuenta que un producto para llegar a la mesa del consumidor está el fabricante, distribuidor mayorista, distribuidor minorista y el comercio de cercanía, en 4 etapas del movimiento de ese producto se paga el 5%. Ese 5% ¿de dónde viene? Del año 2017, cuando se firme el pacto fiscal. Usted dice que en esas 4 etapas entonces llegamos a un 20% de aumento. Depende de cuáles sean los márgenes de remarcación de cada una de las etapas. No quiero que se me pase el tiempo. ¿Sabe qué le quiero preguntar de la última conformación de lista? Usted me dice que damos gente nueva, somos los verdaderos. Antes tenían otros socios, por ejemplo, en Salta, la gente del PRO, que ya no están con ustedes. Gaufín estuvo con ustedes hasta último momento, creo yo. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, en el año 2021 nos vinieron a buscar pidiendo que nos sumemos a lo que era Juntos por el Cambio, porque si el kirchnerismo tenía 7 diputados más, tenía mayoría automática. Y nosotros no nos pusimos Juntos por el Cambio, se llamaba Juntos por el Cambio Más. Sí. Hubo una PASO, nosotros ahora Patria, nos impusimos en la PASO al PRO y el radicalismo juntos. Pero la experiencia no fue buena
porque al momento de llegar a la elección general, el radicalismo, a través de, creo que era presidente del Comité Capital, Correa, pidió los votos para el candidato Viela y el PRO por abajo de la mesa pedía los votos para Durán Cornejo. No han sido buenos perdedores, no han sido buenos socios. Y de un tiempo a esta parte ha quedado evidenciado que el PRO en Salta es una sucursal o una franquicia adicional que maneja Gustavo Sáenz. Y no hay forma de... ¿También Gaufín dentro del PRO? Pero claro, ve usted la actuación de Gaufín en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados. Uno no puede ser opositor jugando a la mancha. Si uno es opositor tiene que mantener las posiciones firmes. Y bueno, ellos son un partido, deciden por su parte, y La Libertad Avanza y Ahora Patria decidieron mantener un camino donde no haya confusiones hacia el electorado y evitar lo que le pasó a otros buenos partidos que existieron como opción electoral en Salta, como fueron el PRS, el PPS, el mismo PRO, la Unión Cívica Radical, que todos fueron cooptados por Sáenz. Si usted se fija, la mayoría de los candidatos de las listas de esos partidos son funcionarios públicos y dependen directo o indirectamente del gobierno de la provincia. ¿Y qué pasó hasta último momento se creía que ustedes iban a salir con Salta Nos Une, de Betina Romero? ¿Qué pasó? ¿Hubieron conversaciones? ¿No hubieron? No estuve enterado. No estuvo enterado. No estuve enterado. Mire, tengo un montón de mensajes. Yo se los leo a todos rápido y usted conteste el que quiera, como pueda y como quiera. Vamos con los mensajes. Buen día. Quería preguntarle a Zapata qué problema tienen contra los jubilados, porque cada vez ganamos menos. Esto nos dice un señor de Cerrillo. Bien, le respondo. Dice, a ver. Le respondo. La situación de los jubilados no es una situación que viene de ahora, sino hace más de 50 años que los jubilados vienen siendo el pato de la boda en el excesivo gasto público. Cada vez que el Estado tuvo un déficit, ¿cómo lo quiso solucionar? El licuado a las jubilaciones. Sin más, en el gobierno anterior de Alberto Fernández, que dejó sin efecto la fórmula de las 14 toneladas de piedra de Macri, lo tuvo un tiempo sin ningún tipo de ajuste. Y durante ese periodo, cuando uno mira, los jubilados perdieron un 30%. Cuando vino Javier Milei, dado que la fórmula que había dejado Alberto Fernández significa a la continuidad en la pérdida de ingresos de los jubilados, se abandonó y se estableció la regla que se ajusta con la inflación del mes inmediato anterior. De esa forma, desde el momento en que se produjo este cambio, la jubilación viene por arriba de la inflación. Por supuesto, no se recuperaron ni los 30% que se perdieron con Alberto Fernández, ni las pérdidas de los otros gobiernos. ¿Qué es lo que pasa con el sistema jubilatorio? El kirchnerismo, el gobierno, han destrozado el sistema. Yo soy una de las víctimas, tengo 68 años, 35 años de aporte, no tramité mi jubilación. Pero en el transcurso de mi vida he visto cómo nos quitaron los fondos que tenían las cajas de jubilaciones para decir que los activos pagaban a los pasivos. Después hemos visto que se creó una forma del seguro de vejez, que era la FJP, donde el gobierno se la robó. He visto con indignación que se han jubilado gente que no hizo aporte. Y esa persona está cobrando la jubilación que yo tendría que cobrar en función de mi aporte. Y eso no lo hizo Javier Milei. Quienes dicen que defender a los jubilados y que marchan y hacen lío frente a la Casa Rosada son los que destruyeron el sistema jubilatorio. Y si nosotros queremos que en algún momento haya un sistema jubilatorio balanceado en función del cálculo actuarial, tenemos que establecer unas reglas claras. El que no aportó no puede ser jubilado, sino que tiene que tener régimen de asistencia, que es la prestación universal del adulto mayor. El que aportó, cobrar en proporción de su aporte. Pero basta de robarle, basta de la Argentina de los vivos, aquellos que no pagaron, no depositaron, que hoy están jubilados. Basta, mire, hoy deben estar pidiendo jubilarse a aquellas personas que en el año 2001 fueron objeto del beneficio de Plan Trabajar. Nosotros que con mi señora trabajábamos en el campo, queríamos emplear, no, tengo plan trabajar, no me registre. Esa persona decidió no aportar. Pero hay muchos y esa que persona, no la que me está ahora, está pretendiendo que yo, con mi aporte de 35 años, yo lo financie. No, señores, los vivos se acabaron. Hay muchos que no tienen aporte porque no le aportaron sus empleadores. Para ¿no? eso tiene la prestación universal del adulto mayor. Otra pregunta dice, ¿por qué no sacaron los remedios a los jubilados? No le sacaron en ningún momento los remedios.
Eso es ¿Nunca le mentira. sacaron? Eso es Porque ahora mentira. están pagando remedios que antes no pagaban. Eso es verdad, porque yo tengo... Mi Se mamá es estableció jubilada. una nueva... Antes tenía 5 remedios gratis, ahora ya no lo tiene. Si usted tiene que el costo de los remedios supere el 15% de su haber jubilatorio, hace el trámite, un trámite sencillísimo en el PAMI y tiene el 100% de cobertura. Otro mensaje, ¿qué opina de la vicepresidenta? ¿Qué pasa con Milei? En la cuestión de la relación entre las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación, yo no me voy a meter. Yo tengo buena relación con Victoria y tengo muy buena relación con Javier Milei. ¿Cómo es la relación con Juan Carlos Romero? Que es uno de los defensores más importantes. Usted me dice en la última elección, no estuvimos hablando con Salta no une. Para esta elección, no, para nada, no hablamos. Sí, y para la próxima, ¿cómo va a ser? No sé, yo no puedo hablar por el senador Romero. ¿Usted va a ser candidato a la reelección? ¿Qué va a hacer Zapata? Como dice Alfredo Romero, si lo supiera mi almohada la quemaría. No tengo idea. Es una cuestión que todavía no empezamos a conversar. Lo que sí le puedo adelantar que la Libertad Avanza concurrirá con candidatos propios a la contienda electoral nacional. Nuestro objetivo es llevarle al Congreso de la Nación 2 senadores y 2 diputados para reforzar el respaldo legislativo que requieren las iniciativas de Javier Milei. Acá me dicen que usted votó en contra del aumento a las universidades, ¿es así? Sí. ¿Por qué? Lo que no tiene financiamiento no se gasta, no se puede aumentar un aumento de gasto si no tiene financiamiento. Y mire, nos decían que van a cerrar todas las universidades. Pasado casi un año de esa votación, ¿cuántas universidades han cerrado? Ninguna. Pero sí nos hemos enterado del desquicio que es el gasto en la Universidad Nacional de Salta. Por ejemplo, 2,5 millones para un brinde de fin de año. En el mes de septiembre del año pasado, ¿cuánto ganaba el rector? 5 millones de pesos, más que el diputado. ¿Cuánto ganaba el director del Instituto de Enseñanza Media? 7 millones de pesos. Las universidades no cerraron. No hay que comerse la comida podrida. Se acabó el programa y nos pasamos 2 minutos. Tengo un montón de preguntas más. Le agradezco a Carlos Zapata que haya venido. Sigue con el humor de siempre, porque usted es famoso por su humor especialmente. ¿Quiere que le diga una cosa? A ver. ¿Sé cómo le dicen al frente Libertrucho? Le dice el frente miau miau. ¿Por qué? Está lleno de gatos que se autoperciben leones. Bueno, en fin, gracias por venir, Carlos, y seguramente vamos a seguir comunicándonos por WhatsApp. Era Carlos Zapata, si usted se lo perdió, mil disculpas a todos los mensajes que me faltan. El lunes temprano vamos a sortear el huevo porque ya no llegamos. Se lo perdió, se durmió, se acaba de despertar, recién volvió de la casa. La entrevista completa va a estar publicada en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. Las partes más importantes en el TikTok de Marcela Jesús y el escrito completo en la página web elexpresodesalta.com.ar. Hasta el lunes, sí. No me hablo de tabaco. No me hablo de... ¿Ha visto? Los tabacaleros están en la lona porque no quisieron aprobar la ley Zapata. Lo que me denunciaron a mí son los cómplices de la baja del precio. ¿Qué tal? Comete esa mandarina. Va a tener que volver para hablar de tabaco y para contestar las cosas a los oyentes. Y uno me dice, no lo haga enojar a Zapata. Bueno, así charlamos por WhatsApp también. Que no, Carlos, así es. O sea, usted a veces publica cosas que no son del todo ciertas y yo usted le hago ver la verdad. Esto no es así, esto es así. Y yo le aporto los elementos de juicio para que usted pueda... Cuando tiene razón, yo corrijo. Así es, y Porque eso debo corresponde. reconocerlo, acá y en cualquier parte. Eso corresponde. Gracias, Carlos Zapata. Hasta el lunes.